Bueno, Hola, hola Ale, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. A tus órdenes, estoy a tus órdenes. Adelante. Bueno, vamos a iniciar la entrevista. La primera pregunta sería, ¿de qué forma aborda al paciente al iniciar una entrevista o la terapia? Fíjate que es muy importante el primer contacto que tú tengas con el paciente. Es muy, muy importante, ya que aquí generas pues bueno, un clima de confianza, un clima de adaptación y pues se aborda principalmente con, pues bueno, con situaciones que son cotidianas, de la vida cotidiana, para hacer pues principalmente ese rapport que se tiene que hacer con el paciente, principalmente en el hecho de que, bueno, decir cómo te sientes, qué te puedo ayudar, qué es lo que está sucediendo, dime por qué estás aquí conmigo, cuál es la situación que necesitas trabajar. Ya después de ahí, ya te puedo decir que después de ahí, pues ya surge el paciente dependiendo de cómo vea esa relación, ese rapport que se hace con el terapeuta, pues bueno, ya se puede llegar a abrir simple y sencillamente con una palabra, porque bueno, acordémonos de que este paciente viene de situaciones, no viene simple y sencillamente porque pues, ay, se me ocurrió tomar una terapia o pues quiero sentir cómo es una terapia, sino que viene de situaciones previas al hecho de llegar hacia ti como terapeuta. Y esto, pues, lógicamente trae el hecho de que, pues, no viene de algo positivo, ¿no? Le acaban de dar a lo mejor alguna noticia o lo están condicionando o él mismo se siente mal y pues necesita acudir a un terapeuta. Entonces, el primer momento que se hace con el paciente es fundamental para que se pueda abrir y se genere esta confianza, Carlita. Sí, claro, ok, muchas gracias. ¿Tiene un procedimiento exacto al momento de realizar la terapia? Procedimiento exacto, ¿a qué te refieres con procedimiento, Carlita? Dime. Sí, con procedimiento me refiero a que, si, por ejemplo, siempre inicia con, por ejemplo, con presentándose y dice, en vez de luego ir al punto de que por el motivo de la consulta establece una relación y después ya se va a ver el tema por el que se encuentra ahí el paciente, o solo cómo se da la situación. Ok, fíjate que bueno, aquí puedes tener una entrevista bien estructurada para poder recibir al paciente y esa entrevista estructurada, bueno, simple y sencillamente te va ayudando para llevar algún paso para realizar el tratamiento con este paciente. Sin embargo, aunque tengas esta entrevista bien estructurada, el paciente te va llevando a la situación cómo quiere abordar la sesión, la principal, la primera sesión, cómo la quiere abordar, de qué manera se va a ir dando, pero bueno, empieza a fluir, o sea, esto empieza a fluir, Carlita, el hecho de que tú tengas al paciente, te presentes, algo sumamente importante es que tú le digas al paciente que la información que se está tratando en ese momento, en ese espacio, es completamente confidencial, salvo que esté en riesgo su vida o la vida de las otras personas. Hablemos de la edad del paciente, puede ser un adulto, en este caso, pues bueno, se le dice esto, el pequeñito, pues bueno, se habla con los papás y se les dice, ¿sabe qué? Todo lo que trabajemos con su hijo, pues es completamente confidencial, salvo que su hijo esté en riesgo o alguna persona de la familia o alguna persona a su alrededor también esté en riesgo, se lo voy a decir qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto se va dando, va fluyendo la entrevista y la estructura en realidad sí te sirve, sin embargo, pues bueno, se va dando conforme el paciente lo vaya llevando. Entonces, sí es importante, lógicamente, no hacer juicios de valor, no tocar temas principalmente que agredan al paciente o decir, ah, bueno, si estás aquí, pues sí, es lógico porque estás aquí, ¿verdad? No, 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 ningún juicio de valor, nada, simple y sencillamente decir, a ver, ok, este es tu nombre, me presento, a qué me dedico, qué es lo que hago y cuéntame por qué estás aquí. ¿Qué te trajo aquí? En caso de que sea un adulto, un adolescente o bueno, cuéntame, ¿te trajeron a la fuerza? ¿Te trajeron por convicción propia? ¿Qué sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, dime, ¿por qué llegaste hasta aquí conmigo? Como una plática en parte, en apariencia, una plática convencional, sin embargo ya tienes una estructura, como terapeuta tienes una estructura. Así es, Carlita. Ah, ok, muchas gracias. La tercera sería, ¿qué tipo de terapia usa y por qué? Fíjate que, pues bueno, yo sinceramente te voy a decir que
Me enfoco mucho al humanismo, en gran parte mi terapia es humanista. Sin embargo, no dejo de reconocer técnicas de otras corrientes, como es Gestalt, como es pues principalmente psicoanálisis y todo esto, pues bueno, porque la terapia cognitivo-conductual, porque yo reconozco que varias situaciones de estas corrientes me sirven también, me sirven con el paciente y pues generalmente vemos la situación que presenta el paciente para poder abordarlo, para poder abordarlo. Y bueno, las técnicas que se utilizan de diferentes corrientes me ayudan a poder tratar y poder sacar adelante a este paciente, como te lo digo, o sea, sí, mi formación es humanista, sin embargo, pues bueno, no dejo de reconocer las otras técnicas que se utilizan en las diferentes corrientes, Carlita. Esto mismo que nos mencionó de utiliza muchas áreas de de la psicología tan solo para dar la terapia. ¿Cuál sería entonces la herramienta principal que utilizas tú al dar terapia? Pues fíjate que, bueno, generalmente, y yo te voy a decir, depende mucho del paciente, ¿eh? No todos los pacientes, cada paciente es único, como por decir, un diagnóstico médico que te dicen, ¿sabes qué? Viene el paciente y a lo mejor tiene alguna apendicitis y pues tú dices, pues bueno, le voy a dar esto y esto y esto y esto. En la psicología no es así. A lo mejor nos estamos enfrentando a una situación pues de ansiedad, de depresión o alguna situación que se esté manejando en el paciente. Sin embargo, yo no te puedo decir que con todo se utiliza lo mismo. Depende mucho del paciente y cómo se vaya dando esta relación con el paciente. Ahora, pues te puedo decir que algunas técnicas que yo utilizo, pues principalmente en una parte es confrontación, es decirle al paciente que, bueno, que vea a través de mis ojos lo que está sucediendo con esta persona. Como te decía, no siempre es el hecho de decirle, a ver, pues bueno, siempre te voy a decir, siempre confronto. No, para nada. Depende mucho de lo que esté sucediendo con el paciente y cómo se esté dando la terapia, cómo se esté llevando a cabo la terapia, ¿ok? En algunos momentos te puedo decir que pues el paciente lo único que necesita es ser escuchado y no decir absolutamente nada, simple y sencillamente la escucha efectiva, la escucha activa con mi paciente es lo que de igual forma me resulta y pues bueno, aquí es algo muy, muy curioso porque se pregunta, se contesta y bueno, y generalmente llegan a la respuesta pues solos, ¿no? Simple y sencillamente con un acompañamiento, pero depende mucho del paciente y de cómo esté llevando este proceso el paciente. Ya veo. Bueno, en en esa misma línea de pensamiento, ¿tú crees que estás mejor preparada para brindar apoyo a un tipo de paciente específico? Pues fíjate que yo te puedo decir, y hay que ser muy éticos y hay que tener como esa humildad para reconocer en qué área estás especializado o qué área puedas llevar a cabo. Yo te puedo decir que, bueno, que tengo una especialidad en procesos de aprendizaje infantil. Cuando yo termino mi carrera, me especializo en los pequeños desde 45 días de nacidos a los 18 años de edad. Cuando yo inicio mi carrera, pues bueno, me dedico principalmente a trabajar con niños, con menores de edad. Esta situación te voy a decir que sí es muy, muy, muy difícil, porque pues un niño, te puedo decir que pues tiene esas situaciones que se van manejando. Trabajar con un adolescente o trabajar con un chico de 18 años es completamente diferente a trabajar con un niño de 5 o 6 años, ¿ok? Entonces, sí es como muy, muy diferente el tipo de terapia que se le pueda llegar a dar. Ahora, he trabajado con adultos mayores, he tenido pacientes, el paciente más grande que he tenido es un paciente de 89 años que tuvo un problema cerebrovascular, el cual, pues bueno, necesitaba trabajar el habla, principalmente la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina a este paciente. Y pues ahorita mi fuerte, podríamos decirlo, en esta época, te voy a decir que son los jóvenes aproximadamente en edad, aproximadamente de 19, 20 a los 25, 30 años, aunque de igual forma tengo pacientes que son más o menos de la edad de 40, 50 años, tengo pacientes de esa etapa y con todos es diferente.
te voy a decir, Byron, que con todos son diferentes, no es la misma atención. Y pues todo lo que he estudiado en este momento pues me ha dado las herramientas para continuar con el trato y con esta atención desde 45 días de nacidos hasta los adultos mayores. Entonces te puedo decir que sí estoy capacitada para poder trabajar en eso. Las áreas que no trabajo principalmente son hipoacusia, que no puedo trabajar con pacientes que tengan una falta de audición, ceguera, de igual forma, no puedo trabajar porque no tengo las herramientas para poder trabajar con ellos. Sin embargo, bueno, entre otras situaciones, te puedo decir que relacionados con el desarrollo, tengo las herramientas para poder trabajar con el ser humano. Ya veo. Bueno, entonces, antes de regresar a la entrevista a Carla, quisiera saber, en esto mismo de teniendo tantos pacientes diferentes, ¿tú qué haces en las ocasiones que un paciente se niega a abrirse? ¿Cómo le formas tú esa confianza y seguridad? Fíjate que la técnica que he utilizado y que la verdad me ha resultado en la mayor parte de mis pacientes es decirle, a ver, esta situación que estás viviendo, yo la viví. Y te voy a contar una anécdota breve de cómo la he vivido, ¿ok? Empiezo yo a abrirme con mi paciente, lógicamente no le cuento más de lo que yo necesito que él sepa de cómo he vivido esa situación. Y mi paciente hace conciencia y me dice, mira, o sea, no pensé que tú también hayas vivido esta situación. Esto me ha ayudado para que el paciente se abra y fluya en este sentido y generar esta confianza. Aunque te voy a decir una cosa, hay pacientes y el terapeuta debe de ser como el médico de cabecera. Debe de tener una confianza plena el paciente con el terapeuta. Si no, muchas veces, aunque yo quiera, aunque yo haga muchas situaciones, pues el paciente no se abre. Y entonces, ¿qué hago ahí? Lo refiero. O sea, lo refiero porque en realidad a mí no me gusta que el paciente gaste dinero sin yo poder ayudarlo. Y pues a mí mi ética profesional me dice que, pues bueno, si no hace ese match conmigo, lo refiero a algún colega y entonces puede trabajar mucho mejor con otra persona que no sea conmigo. No aferrarme a tener ese paciente y decir, no, yo lo voy a lograr y se va a abrir. Sin embargo, te digo que generalmente la técnica que yo utilizo, que es esta, el poder empatizar, me ha resultado hasta el momento, Byron. Ya veo. Ah, bueno, esas son unas técnicas muy buenas entonces para poder abrirse con el paciente. Así es. Bueno, entonces le regreso la entrevista a Carla. Sabe. Perfecto, Byron. Hola, ya estoy de regreso, perdón, se me fue el internet. Entonces, la siguiente pregunta sería, dadas las ocasiones, tantos pacientes que ha tenido y los casos, ¿le ha tocado tener que ir con otro psicólogo por la severidad del caso? Sí, por supuesto. Te voy a decir una cosa. Generalmente, bueno, te voy a hablar de situaciones que yo trabajo. Yo generalmente les digo a mis alumnos, a las personas, psicólogos, pedagogos que trabajan conmigo o que en realidad están estudiando, les comento que deben de generar un equipo multidisciplinario, deben de tener un equipo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros poseemos las herramientas para poder tratar a los pacientes. Sin embargo, hay situaciones que se nos salen de control y que no tenemos las herramientas para tratarlos. Como por ejemplo, debemos de tener en este equipo multidisciplinario a un psiquiatra, a un paridopsiquiatra, a un terapeuta de lenguaje, a una persona, a un genetista, pues bueno, principalmente a personas que tengan la especialidad y que nos puedan otorgar sus principios, sus conocimientos, en los cuales podamos como principalmente consultarlos
para ver cómo poder tratar a nuestro paciente. Eso por un lado. Por otro lado, alguna situación que, pues lógicamente somos seres humanos, los terapeutas somos seres humanos y pues en realidad nos afecta en algún momento, aunque tengamos toda la ética profesional y podamos deslindar lo que es el paciente con la vida personal, pues sí, muchas veces nos afecta la situación del paciente y nosotros como terapeutas recurrimos a los servicios de otro psicólogo para que nos pueda tratar a nosotros. Entonces, sí, el terapeuta debe tener su propio psicólogo, su propio terapeuta y de igual forma debe de contar con un equipo multidisciplinario para poder consultar algunas situaciones que se van presentando. Principalmente cuando yo refiero a mis pacientes con psiquiatra o con psiquiatra, necesito estar en contacto constante para ver cómo va su progreso y su desarrollo. Carlita. Ok, sí, me parece muy bien que se abra a otros psicólogos, sino que nada más usted se enfoque en que usted lo sabe todo, sino que también reconozca que todos tenemos nuestros límites y que no está mal que nos abramos con otras personas. Así es. ¿Usted como psicóloga recomienda que los pacientes tengan el uso de medicación para aliviar el dolor que sienten o los síntomas que te presenten? Depende mucho, Carlita, depende mucho, o sea, como te decía yo anteriormente, cuando yo veo a un paciente que se presenta con alguna situación que yo en terapia he trabajado, veo que pues ha salido adelante, sin embargo, necesito el apoyo de algún psiquiatra, de algún neurólogo como especialista para que me ayude de igual forma, me ayude como en esta situación de sacar adelante al paciente, lógicamente los refiero con un neurólogo, los refiero con un psiquiatra, el neurólogo principalmente para ver que haga toda esta situación, todo este estudio de un electroencefalograma dependiendo de la alteración que yo vea en mi paciente, y al psiquiatra pues ya sí veo que después de varias sesiones el paciente sí ha tenido algún progreso, sin embargo no es el progreso esperado de mi parte, entonces, y veo que está presentando crisis o algo así, pues bueno, lo refiero yo con el especialista, en este caso el psiquiatra, para que en contacto constante, como te decía, el equipo multidisciplinario, yo le pueda decir al psiquiatra cómo he estado tratando a mi paciente, qué es lo que he visto y pues en realidad que él me apoye en ese sentido. A lo mejor el psiquiatra me dice, no, ¿sabes qué? No necesita medicación, simple y sencillamente con la terapia va a salir adelante, perfecto. O me dice, ¿sabes qué? Sí necesita esta medicación y pues vamos a irlo monitoreando, tanto tú como yo, de cómo va el progreso de este paciente. En los casos que se requiera, sí. No siempre se necesita una medicación para sacar adelante al paciente. Ok, me parece bastante bien cómo pone en énfasis eso, de que es dependiendo de cómo vaya el paciente avanzando y ya dependiendo de cómo vaya saliendo. Ya por última, ¿sería dado pláticas de inteligencia emocional? Sí. He dado cursos de inteligencia emocional tanto a docentes como a alumnos, por supuesto, y pues bueno, a mí me queda muy claro que el trabajo de la inteligencia emocional en este momento, en esta época en la cual estamos viviendo, es fundamental, porque en realidad nada más nos centramos a lo que es el aprendizaje, lo que es los conocimientos, sin embargo, la inteligencia emocional, el manejo de la inteligencia emocional y la puesta en práctica de la misma es lo que hace generar a una persona integral, de una manera integral. A mí me queda muy claro que si una persona está no hablemos de equilibrada, no hablemos de nivelada, sino que más bien está en un momento clave de su vida trabajando esta inteligencia emocional y aplicando esta inteligencia emocional, los conocimientos, las acciones se van de la mano, va fluyendo. Y yo creo, desde mi punto de vista, considero que es sumamente importante que esta área de la inteligencia emocional debe de ser trabajada tanto en colegios como principalmente en nosotros como terapeutas. También, Carlita. Ok, totalmente de acuerdo. Yo creo que la inteligencia emocional es algo que no muchos poseemos, pero es bastante importante. Y como tú dices, me alegra mucho que haya alguien que sí se preocupe por eso, que no solo es algo como X, sino que es algo muy vital en las personas.
Así es, Carlita. Pues muchas gracias por brindarnos tu tiempo y atención. Esa era la última pregunta. ¿Deseas agregar algún comentario más? Nada más, simple y sencillamente que se preparen como terapeutas porque en esta época, en este momento de nuestras vidas, necesitamos terapeutas de calidad y con ética profesional. Y pues estoy a sus órdenes, es un gusto que me hayan dado la oportunidad de poder contestar en esta entrevista y estoy a sus órdenes, chicos. Muchas gracias a usted, Ale. Nos vemos hasta finalizada la entrevista. Claro que sí, cuídense mucho, un gusto. Muchas gracias.